Una buena compañía. Hoy en Un Café nos acompaña. Bueno, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros. Hoy ya está nuestro invitado, está Eduardo Escobar con nosotros de Acción Ciudadana. Vamos a hablar de temas. Gracias por venir. Había tráfico, ¿verdad? Aquí, Eduardo, a veces complicado. Hay días que y más el parqueo ya no se puede. Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Una disculpa a la audiencia y a ustedes por la tardanza, pero la autopista Comalapa es un caos ahorita, invivible. O sea, una hora y media para venir hasta acá. Pero sí, bueno, fácil. El otro día les contaba que yo no pude venir. O sea, mejor me desvié y me fui para otro lado. Eduardo, temas, Acción Ciudadana trabaja temas de seguimiento, también de transparencia como tal, y temas muy bien de cerca a los políticos. No les han dado tregua en la Asamblea Legislativa últimamente a la gente por temas de presupuesto, por temas de contrataciones, parece que hay algunos despidos y demás. ¿Cómo deberían solventar esto con transparencia? Bueno, yo creo que sobre este tema es importante decir que de lo que se trata acá es de que la Asamblea Legislativa, bueno, y no solo la Asamblea, todas las instituciones públicas cumplan con la ley. Porque este tema de la transparencia no es un tema antojadizo de las organizaciones, no es un tema tampoco, mucho menos de los youtubers que ahora piden transparencia y extrañamente solo la piden para los diputados y no para el gobierno, ¿sí? Pero más allá de eso, el tema es una cuestión de cumplimiento de la ley. O sea, los funcionarios, las instituciones están obligadas a entregar la información que la ley dice que tienen que entregar. Entre este tema de los asesores, quiénes son, etcétera. Igual están los presupuestos, en qué se gasta. Sí. Eso tiene que ser público. Entonces, el primer punto obviamente es cumplir la ley. Y si se cumple la ley, pues entonces toda esta información estaría publicada en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa, toda. Cada diputado podría también rendirle cuentas a sus electores de cómo ha usado este dinero, porque fijémonos en algo, se ha dado una tendencia de querer culpabilizar a Claudio Ortiz por los 20,000 que se decía que recibió. Ese es, digamos, un flanco de ataque, ocultando la responsabilidad del Partido Nuevas Ideas en todo este tema, o sea, queriéndolo ocultar. Y lo otro, han querido enfocarse solo en la actual legislatura, pero no han querido hablar de la anterior. Que en la anterior, si sacamos cuentas, son varios millones de dólares que recibieron. ¿Hay retrocesos? Ustedes que ocupan acceso a la información pública para sus informes, ¿hay retroceso? ¿Cuesta más acceder a la información? En todos los sentidos. Nosotros, bueno, de hecho, y no solo con la Asamblea, sino que cualquier institución. Hace un par de días presentamos un informe sobre las declaraciones de probidad de las instituciones, de los funcionarios obligados. Antes la Corte Suprema de Justicia, que es la que nos entrega esa información, nos la entregaba con bastantes detalles, tal cual la pedíamos. Es decir, por ejemplo, el nivel de cumplimiento, qué diputados habían presentado su declaración de patrimonio y quiénes no. E igual los funcionarios de las otras instituciones. Ahora la Corte no nos entrega la información indicando qué funcionarios son los que han cumplido o no. Solo nos dice, bueno, de la Asamblea hay tantos pendientes. 10 que todavía no. Exacto. No nos dice el nombre. Entonces ahí, digamos, hay un retroceso, porque la Corte nos entregaba la información completa hace un par de años. La Fiscalía igual antes nos entregaba la información de los casos iniciados, judicializados, o sea, nos daba un detalle amplio de su desempeño, de lo que hacía. Ahora no. Y no está mal saber que uno de nuestros representantes no haya presentado su declaración, es decir, ¿por qué ocultar?
Esa es la pregunta que habría que hacerle. O sea, nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Pero digo, esa es la pregunta que la ciudadanía debería hacerle a sus funcionarios. En primer lugar, a sus diputados, por ejemplo. Ya presentó la declaración. Usted no, ¿quiénes son los de su partido que no la han presentado? Eso genera riesgo para también después estar involucrados en otro tipo de acciones, o sea, no tener transparentes también tus finanzas personales cuando vas a ser un servidor público, que todos deben de saber que se van a exponer a eso. Tal vez solo para aclararle a la ciudadanía que nos escucha este tema de las declaraciones de patrimonio. Los funcionarios están obligados a presentar su patrimonio, es decir, cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de propiedades, cuánto tengo en bancos, etcétera. Como para entrar, como que fuera un preámbulo. Cuando sos nuevo tenés que presentar quién sos, financieramente hablando. Por decir algo, yo tengo $100,000 de patrimonio, ¿ya? Una casa y un carro. Mi informe de probidad estaría bien fácil, no llevara nada. Ok. Entonces es como... No, hay casos que entran con $100,000 de patrimonio y salen con 1,000,000 y fichas de es decir, pero cuando termina su periodo tienen que nuevamente volver a rendir cuentas. Okay. Porque vaya, imagínese que usted me dice, yo entro con un patrimonio de total de $200,000, pero yo tengo una deuda de $300,000. Entonces, cuando usted sale en sus 3 años como diputada, por ejemplo, y usted de repente me sale y me dice, mire, yo tengo un patrimonio ahora de $1,000,000 y no tengo deuda. Momento. O sea, no cuadra el ingreso. No cuadra el ingreso porque ni que usted fuera ahorradora, que no gastara nada, en sus 3 años como diputada usted no podría haber cancelado esa deuda. ¿Sí? Entonces ahí está la importancia de presentar estos informes de probidad, porque también enciende las alertas. Porque es un medio de detección de corrupción. Claro. Porque probablemente usted me pueda decir, es que mire, fíjese que yo tenía una tía que tenía propiedades y me las pasó. Heredé. Y se las pasó. Heredé, me las traspasó, me las y regaló. Lo comprobás y lo compruebe, no pasa nada. No hay nada, porque usted está justificando ese incremento del patrimonio. O sea, independientemente si el ingreso después es mayor al momento de retirarse y tiene como prueba que a lo mejor justificación, que a lo mejor no es que sea como por salario de ser como diputada, sino que tiene también aparte sus negocios, sus empresas y da constancia, no pasa nada. No hay problema. Es que, exacto, o sea, yo puedo justificar por qué tengo ese incremento patrimonial. Okay. Porque obviamente habría que hacer un cálculo de cuánto podría un diputado incrementar su patrimonio con su salario, ¿sí? ¿Cuánto podría incrementar? Su salario como diputado, no como general diputado. Si tuviera algunas otras responsabilidades o manejo de otras entidades. Ahí la importancia de la transparencia como tal. Que es lo que no se ha visto ni el periodo pasado. O sea, entonces, siempre el punto es que la transparencia a lo que ayuda y que ellos cumplan, por ejemplo, los funcionarios con entregar esta declaración, es que usted pueda detectar de que, bueno, es que fíjese que aquellos $6,000 que no se sabe, pues por ahí fueron a parar a la bolsa de alguien. Sí, ahí entra la importancia, y aquí no estamos diciendo que lo estén haciendo, pero cuando no se ponen las cuentas claras, cuando se oculta la información, no se revela, es porque algo se está queriendo ocultar. O sea, no es gratuito de que yo no quiera dar información. Para evitar esto es más fácil. No, depende, porque... No, para evitar que alguien especule, mejor lo haces transparente. Pues sí, claro, pero si en realidad yo tengo algo que no quiero que se sepa, pues entonces no voy a revelar la información. Estoy viendo el informe que presentaron al final. Son 11,000 declaraciones pendientes de presentar. Que están pendientes y me llamó la atención. 11,000. Que de los entes de control que mayor han presentado, los que están hasta abajo, el Ministerio de Justicia es el que menos tiene en resultados de evaluación del porcentaje de cumplimiento. Cultura, CEPA, MINEG, esos sí están como... Nadie llega al 100% de cumplimiento, ese pero... es de lo de la ley de acceso. De acceso a la información. Sí, también hemos medido
cómo o cuánto cumplen las instituciones con la ley de acceso. Es lo que yo les decía al inicio. Este es un tema de ley, o sea, no es un tema de que se me ocurrió, no es un tema de que el otro dijo, sino que de ley. Entonces nosotros evaluamos las instituciones cómo cumplen. Porque en la ley de acceso a la información hay 26 o 27 ítems que tienen que cumplir: presupuestos, asesores, planes operativos. O sea, hay una serie de cosas que tienen que tener publicadas las instituciones en sus portales. Entonces, hay instituciones, y en este caso, por la pregunta inicial de la Asamblea en el monitoreo nos revela que solo cumple con el 32% de la información que deben de tener. Es decir, el 70% de la información no está actualizada o no está en el portal. Bueno, de hecho, estaba revisando el otro día el portal de ellos. Acuerdos de junta directiva, dicen, no están obligados a publicarlo. Sí, es que porque es una nueva ley que se dio. No, con la misma. No. Es que el punto es de que las autoridades y el oficial de información toman ciertos criterios que no tienen ningún asidero legal. Simplemente dicen, esta información no la vamos a entregar, y no la entregan. Así de sencillo. Eduardo, sigamos hablando de la Asamblea Legislativa. Lo que pasó esta semana, recién pasada, esta semana que está en curso, que diga, en la sesión plenaria pasada, un tema que con ANDA, llega el presidente de la ANDA a la comisión de la Asamblea Legislativa, generan dictamen, se generó un revuelo en redes sociales cuando vieron que habían aumentos de tarifas, decían que no, pero lo cierto es que este dictamen regresó a la comisión, no fue estudiado, y todo indica que llevó a una destitución del presidente y hasta un nuevo presidente de la ANDA. ¿Cómo analizar este comportamiento que está ocurriendo? Bueno, ahí hay como varias cosas que se pueden ver. En primer lugar, ¿cómo es posible que los diputados aprueben un dictamen en la comisión, lo manden al pleno y luego mejor lo regresen y como aquí no pasó nada? Lo que muestra ahí, en primer lugar, es que no estudian las propuestas. O sea, no lo analizan. Simplemente como se los mandan, ellos levantan la mano, como decimos, aprieta el botón y aprueba. Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque ahí se muestra la necesidad de que realmente, en vez de tener fotógrafos, deberían de tener asesores en las materias, verdaderos asesores, es decir, tener asesores en temas legales, asesores en temas económicos. Eso social, es lo que, todo. En lugar de estar teniendo el community manager y el que le toma la foto para que salga y que solo diga, aquí estoy, señor presidente, listo para la plenaria. En lugar de eso, deberían de tener gente que analice las cosas que le manda a Capres. Si ellos no van a proponer nada, ok, pero al menos que lo analicen, que tengan un equipo que haga ese análisis para que no pasen este tipo de cosas, de que aprueban y tal vez, lo que decía Luis, sin estudio. Es que nada estudian, ahí no estudian nada. O sea, todo lo va porque se los mandan. Entonces, ese es un primer punto que creo que habría que ver. O sea, no estudian nada. Y aprobaron el dictamen, lo mandaron, pero cuando se dieron cuenta que es lo que significaba, tuvieron que regresar. Y es que está el comportamiento, digamos, es atípico lo que estamos viendo en la Asamblea. Bueno, no hay elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ya ha iniciado al menos el de la Corte Suprema de Justicia. Hoy es importante porque son 7 magistrados los que van a elegir. ¿Cómo se analiza también que supuestamente había dictamen ya para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el día que tocaba también lo retiran? Bueno, ahí habría que especular, pues. Sí. Porque no se han mencionado. Sí, oficialmente no hay una versión. ¿Por qué se detuvo? Yo creo que puede deberse a varios factores. Probablemente haya discrepancia interna en el partido de a quién elegir, a quién se apoya. Probablemente un grupo de diputados apoyan a cierta persona, probablemente otro a otra. Y eso hace que no haya acuerdo para hacer la elección.
eso podría ser un factor. Lo otro que, no sé, ¿verdad? Podría deberse a que puedan pensar en rechazar las ternas de Arena y el FMLN. Darle representación a los otros partidos. Sí, o sea, quitárselas. O sea, eso puede ser también un factor, pero si fuera eso, hubieran dicho, rechazamos y manden nuevas ternas, por ejemplo. Pero yo digo, lo pongo en la mesa como una posibilidad. Y lo otro es que tal vez estén pensando en ratificar la reforma constitucional, esperarse a hacer reformas y ya, y luego cambiar el tribunal, y entonces para qué hacer la elección, no sé, o sea, esa puede ser otra de los factores. Y un último, no sé, es que en este momento yo creo que a nadie le importa el tema del Tribunal Supremo Electoral, o sea, digo, porque no ya terminó la elección, ya, o sea, se van a complicar administrativamente, probablemente alguna complicación administrativa. El tema de justicia electoral está parado el asunto, no hay cancelación de partidos que se deberían cancelar, no se siguen los procesos de sanción. Es decir, aparentemente no hay prisa. Exacto, o sea, puede también ser eso, pues como mejor enfoquémonos en la que sí nos interesa, de la Corte Suprema, porque ahí sí necesitan tener controlada totalmente la Corte, pues, o sea, con otros magistrados que metan, pues pueden tener más control sobre la Corte. Entonces, no sé si eso es lo que, todo eso ha derivado en que la elección del tribunal pues no sea prioritario, pues. Ya, porque también recordemos, viene la elección del fiscal. Sí, ya a diciembre de este año también es otro tema importante. Que ese proceso tendría que comenzar en noviembre. Sí, terminando la elección de los magistrados de la Corte Suprema, que viene para septiembre. Sí, y en un par de meses va la elección del fiscal. Entonces, digo, hay cosas como más ¿Y para relevantes. esas elecciones se puede reelegir nuevamente? Sí, si se postula... el actual fiscal puede... Es posible. Sí, se puede postular. ¿Y cómo se ve el panorama? ¿Que se logre? Es que ahí... Yo solo voy a decir algo. O depende mucho de al menos públicamente es el fiscal del presidente. ¿Ya? Entonces, ahí ya tiene para seguir. O sea, ha seguido al pie de la letra todo lo del régimen de excepción, ha seguido todo lo que desde Capres ha dicho. A saber si en la relación ya personal, sí, interna, ya no hay, digamos, armonía o puede haber otro tipo de cosas, eso no se sabe, pero al menos públicamente, y lo que uno ve es que sí le ha seguido al pie de la letra las indicaciones del presidente y el fiscal del presidente. Mensajes así, o sea, se han visto mensajes públicos como estos. Entonces, esos son en noviembre. En diciembre la elección. Ahí en noviembre el proceso, ¿va? Sí, inicia porque el periodo le vence el 5 o el 6 de enero, ¿sí? Entonces, la convocatoria para la elección, para que cualquier abogado o abogada se vaya a postular a la asamblea, comienza 60 días antes, es decir, 2 meses antes. Entonces, si es el 5 de noviembre que comenzaría, más o menos 4 o 5 de noviembre, el proceso, o sea que la convocatoria la haría la asamblea, para que los que estén interesados en la postulación, en el cargo, pues postulen. Es decir, ahorita vamos a un periodo como tal de elecciones, pero de segundo grado, que no paramos, y de ahí la importancia también de los, así es, los diputados, de en este momento están con las entrevistas y probablemente en septiembre termina. 23 de septiembre termina el periodo de los si no actuales. se retrasan, los eligen ahí. Y en octubre, entonces tendrían que hacer la elección de los magistrados del tribunal, o al menos si lo hacen antes, pero en octubre, y luego en noviembre comienza el proceso de la elección del fiscal. O sea, vamos a tener estos últimos meses del año con las elecciones indirectas que debe hacer la Asamblea. Sí, bueno, vamos a pasar en bastantes temas, porque después viene... después del Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura para después, hay varias, siguen bastantes temas. El otro año 26, creo que hay 2025 hay más. Pero bueno, Eduardo, gracias por el tiempo, gracias a ustedes. por la corrida que le sacamos hoy, pero es que hoy ni hay día para que uno diga el viernes es el complicado. Este sería también un tema de relevancia nacional, atender el caos vehicular. Sí, es que es increíble. Nos quita vida. ¿Será que los horarios
escalonados. Ajá, pueden llegar a, o sea, si hay alguna manera de, como de golpe se formen. Algunas alternativas. Sí. Yo creo que a veces eso de los escalonados es un complicado porque si yo tengo que llevar a mis hijos siempre va a salir a la misma hora, igual que la mayoría. Exacto, en la mañanita. La mayoría va a ser, entonces no va a funcionar. Complicado, pero sí está complicado el tráfico. Algo deberían de ser, ¿verdad? Sí, algo debería de pasar. Tal vez... No, es que aquí yo creo que por el tamaño de la ciudad y la situación, ya lo que tendría que haber transportes colectivos masivos. Sí, o sea, no sé, como metro, una cosa así, porque ya es inviable. Sí, porque si te funciona y te resuelve la vida, dejas el carro y te mueves en un transporte colectivo. Exacto. Bueno, ya estamos pensando en grande. Está bien pensarlo en grande. Gracias, Eduardo, por el tiempo. Gracias a ustedes, un saludo. Y a ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, gracias por estar con nosotros cada mañana. Esto es Buenos Días, El Salvador. Nos vemos Rebeca mañana. Alfaro. Nos retiramos. Y la vemos también en Canal 21. Así es. Bueno, ahorita el noticiero del mediodía los esperamos para los espectáculos y a las 2 de la tarde Estudio 21, clásicos de los Iris Nairi, lo que usted quiera, lo complacemos. Cae bien después del almuerzo, ya cuando se sienta a la oficina con el 21. Muy bien. Se quedan con señor Freddy Serrano, siempre 107.7. Nos vemos el día de mañana. Cuídese, esto es Buenos Días, Salvador. Chao.